Buenas tardes con todos. Soy Carolina Ormeño, integrante del Grupo de Estudios de Derecho Inmobiliario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien en diciembre del año pasado, al igual que el resto de mis compañeros fundadores, recibió un mensaje de nuestro amigo y profesor Julio Pozo, en cuyas palabras finales nos decía textualmente: hay muchos proyectos que podemos desarrollar juntos. Su entusiasmo es el principal motor. En efecto, nuestro entusiasmo estuvo y está presente, sobre todo hoy. Las clases de todos los lunes, que comenzaban a las 6 de la tarde, ya no tendrían por qué acabar. Seguiríamos debatiendo, como siempre, a nuestro estilo, cuestionando algunas de las decisiones de nuestros principales órganos jurisdiccionales, desarrollando temas de actualidad y, sobre todo, disfrutando de los casos que el profesor nos traía en clase, siempre de derechos reales. Fue así como iniciamos nuestras primeras sesiones en enero del presente año, y tras una breve para, decidimos cambiar de rumbo, ampliar nuestro tema de investigación. El derecho inmobiliario se nos hacía mucho más interesante, por dos cuestiones principales. La primera, ya no solo abarcaríamos temas de derechos reales, sino que nos insertaríamos en el estudio y debate de algunas materias como son el derecho administrativo, constitucional, notarial, registral, tributario, en fin, tendríamos una visión mucho más amplia e integral. La segunda, la importancia de la materia. Es de saber de todos que en el Perú, actualmente, el tema inmobiliario y sobre todo el de la propiedad inmueble es de todos los días. Lo podemos notar en el intento del Estado de legislar e incentivar y promover la inversión en el sector vivienda. Hoy tengo la enorme satisfacción de presentar a nuestro equipo, un grupo integrado por alumnos de la base 12 que busca crear un espacio para el análisis, el debate y sobre todo para realizar labores de investigación con mayor profundidad, con el único objeto de afianzar nuestros conocimientos y darlos a conocer a los demás, compartirlos. Ninguno de nosotros sabe si terminará ejerciendo la carrera en la materia que hoy nos convoca, pero de lo que estoy segura es de la satisfacción que sentimos de conocernos, de compartir espacios de aprendizaje en donde podremos afianzar nuestros conocimientos, tanto en lo académico y siempre con una visión crítica de la realidad. Formar un grupo de estudios no es tarea sencilla. Requiere de mucha disciplina, requiere de dedicación. Ponemos a prueba nuestras actitudes, nuestras aptitudes. Crecemos en lo profesional y nos perfilamos en realidad como profesionales. En este sentido, doy por inaugurado nuestro grupo de estudios de Derecho Inmobiliario, pero no sin antes de cederle la palabra de nuestro profesor, ahora asesor y guía, Julio Pozo. Hola, ¿cómo están? Había preparado un extenso discurso, pero valgan verdades, Carolina lo ha resumido en una palabra, que hoy se pone de manifiesto en todo esto que ustedes han recibido. Es nuestro acto inaugural y para mí es estupendo ver a todo el equipo de la base 12 con la que nació este proyecto, que aspira a tener gran repercusión durante muchos años en este acto inaugural. Quiero agradecerle nuevamente a mi amigo Ford por darse un tiempo y estar con nosotros. Ford, ya lo va a comentar Carolina, entre sus tantos créditos, tiene hoy uno muy importante y que a nosotros, a mí particularmente, que lo conozco de tantos años, me llena de orgullo. Ha sido amicus curiae en el 7º pleno casatorio civil sobre el que hoy vamos a conversar, y eso, valga verdades, como único sanmarquino en ese pleno, es un honor. Muchísimas gracias al equipo que hoy dirige Brian, a todos y cada uno de los chicos que estoy mirando, que identifico, cuyo nombre me sé, pero no quiero mencionar porque de ahí me olvido de uno y me cae mi golpe como es de ser lo correcto. Quiero invitarlos
a participar de nuestras sesiones que empiezan el primer sábado de septiembre. Será septiembre y octubre, sesiones en las que innovamos. Ya tenemos un programa, no solo es derechos reales, ahora es derecho inmobiliario, y tengo que jactarme de que los chicos van a ser los fundadores de un grupo de estudios que estoy seguro pronto será taller en una materia que en la facultad no tenía ámbito de investigación, el derecho inmobiliario. Señores, muchísimas gracias por estar aquí y por favor que no sea solo esta ocasión. Nos esperan 8 sábados muy interesantes con temas de actualidad, novedosos en materia inmobiliaria, expuestos, estoy completamente seguro, por los chicos que integran el taller, para que este proyecto no quede aquí, continúe en verano y trascienda, como siempre he querido que fuese. Muchísimas gracias por venir. En este acto inaugural contamos con la participación de Fornina Marco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, amicus curiae del 7º Pleno Casatorio Civil, ganador del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa, organizado por la Corte Suprema de Justicia del Perú en el 2014, profesor de Teoría Legal y Derecho Civil en diversas universidades, como son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ricardo Palma y San Ignacio de Loyola. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Derecho Privado, colaborador en Gaceta Jurídica, consultor y asesor en materia de Derecho Civil. Por otro lado, tenemos la participación del profesor Julio Pozo, quien es docente de Derechos Reales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor de nuestro actual grupo de estudios de Derecho Inmobiliario, miembro de la Comisión de Estudios de Derechos Reales del Colegio de Abogados de Lima, expositor y conferencista, colaborador permanente en publicaciones jurídicas como Gaceta Civil y Actualidad Civil, asesor y consultor en temas inmobiliarios. Le doy la palabra a Chipana, quien nos va a comentar por qué estamos el día de hoy presentes. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Chipana, soy miembro del grupo de estudios de Derecho Inmobiliario. El día de hoy tengo a cargo ser el moderador de dicho debate que se llevará en unos segundos, pero antes de ello quisiera comentar. Quisiera hacer un breve resumen de la casación 3671, que es sobre la cual versa el 7º Pleno Casatorio, para el cual expondré brevemente 4 o 5 hechos para que estemos más o menos al tanto de qué trata. Ok, en el año 2004, la señora Hermilia Clavijo celebra un contrato de compra-venta con la empresa Desarrollo Siglo XXI, mediante el cual adquiere la propiedad de un departamento y un estacionamiento en un determinado edificio. Posteriormente a ello, en el año 2011, el 12 de octubre del mismo año, se eleva este contrato a escritura pública. Tenemos que tener esto en cuenta. El día 12 de octubre del año 2011 se celebra el contrato a escritura pública. En el mismo año, 2011, la señora Esther Tambini plantea una demanda de indemnización contra la empresa Desarrollo Siglo XXI, empresa que anteriormente ya había transferido la propiedad del departamento a la señora Hermilia Clavijo. Tengamos esto en cuenta. En el año 2011, la señora Esther Tambini plantea una demanda de indemnización contra la empresa Desarrollo Siglo XXI. Pronto esa demanda logra trabar un embargo que nace el 22 de diciembre del año 2011. Y que de pasada, dicho embargo será inscrito recién el 10 de febrero del año 2012. Como podemos ver, dicha demanda de indemnización se logra plantear un embargo, pero ¿qué es lo curioso? Que este embargo recae ya no sobre un bien que en este momento ya no le pertenece a la empresa Desarrollo Siglo XXI, sino que con años anteriores, en el año 2004, se le había transferido ¿a quién? A la señora Hermilia Clavijo. Bueno, es así como parte del problema, ¿no?
demanda a la señora Esther Mantini demanda de indemnización contra la empresa Desarrollo Siglo XXI, plantea un embargo, se planea embargar un bien que ya no le pertenece. En este caso toma conocimiento la señora Hermida Clavijo, quien había elevado escritura pública mucho antes del embargo, el 12 de octubre del año 2011. De eso más o menos se trata la casación 3671 Lima 2014, sobre la cual versa el séptimo pleno casatorio. Acá nos hace una pregunta, ¿qué es lo que debe prevalecer? ¿El embargo inscrito o la propiedad no inscrita? Para ello, motivo de esto, tenemos a nuestros dos ponentes, el doctor Nilman Confort, quien va a argumentar a favor del embargo inscrito, y a nuestro ponente, el doctor Julio Pozo Sánchez, quien argumentará a favor de la propiedad no inscrita en este caso. Antes de dar inicio al debate, quisiera más o menos plantear cuáles son las pautas del mismo. El debate se llevará en 3 tiempos, en 3 rondas. La primera ronda constará de 20 minutos, la segunda ronda de 10 y tercera de 5. Hemos hecho excesivo el tiempo justamente porque queremos que ustedes traten de captar el mayor número de preguntas, cuestiones, inquietudes, que al final, terminando el debate, se les hará llegar a nuestros ponentes. Doy inicio al debate y paso a ceder la palabra al doctor Nilman Confort. Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Debo confesar que no me va a tomar más de un minuto esta introducción. No me encuentro muy bien de salud, estoy resfriado. Eso ha generado que llegue un poquito tarde, mil disculpas. En algún momento me sentí un poco tan mal que en algún momento me pasó por la cabeza la peregrina idea de no asistir, de lo cual, viendo ahora, me hubiera arrepentido profundamente. Qué bueno, a Dios gracias que estoy por aquí. Ya al ver las palabras de presentación de Carolina y de Julio, la verdad que los síntomas de la enfermedad se me han desaparecido, por completo. Bueno, a ver. Este asunto del séptimo pleno casatorio civil, como ya lo saben todos ustedes, ha generado intensos debates que en algún momento, me parece, algún defensor de la propiedad no inscrita, que no es mi buen amigo el profesor sanmarquino Julio Pozo, sino alguien que no es de San Marcos, un juez, el juez González, ha utilizado palabras que no sé cómo yo, que no lo soy, si fuera su amigo, no sé cómo defenderlas para decir que tiene seriedad, o sea, insultando, agrediendo a quien habla y a un juez de la Corte Suprema que opina que el embargo debe prevalecer. Y bueno, creo que no deberíamos nosotros caer en eso. Nosotros como sanmarquinos al menos, dejemos que de repente gente de otro lado caiga en esos malos caminos. Bueno, a ver, en mi opinión debe primar el embargo inscrito en el problema que trata de resolver el séptimo pleno casatorio. Y no hay necesidad pues de acudir a insultos, griteríos para defender esta posición. ¿Ya? Sin embargo, antes de empezar a detallar las razones por las cuales opino que debe prevalecer el embargo, debo resaltar algo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, lo que dijo el primer amicus curiae el día 17 de julio, que fue el profesor Juan Luis Avendaño, que ambas posiciones son respetables. Nosotros no podemos, para que aquí en San Marcos no podemos de ninguna manera practicar la intolerancia. Entonces se puede discrepar, como yo y Julio discrepamos, seguramente no nos convenceremos el uno al otro jamás, pero eso no impide que seamos buenos amigos y que cambiemos ideas y uno aprenda del otro, como en efecto sucede cada vez que a veces yo tengo una duda, el buen Julio me ayuda y viceversa, ¿no?
Entonces no deberían personalizarse los temas académicos, ¿no? Las discusiones académicas no deberían personalizarse. Es una verdadera pena que algún grupo de profesores, insisto, no de esta casa, hayan dejado de lado eso. Entonces, partiendo de la premisa de que ambas posturas son respetables, voy a expresar las razones por las cuales, respetando la opinión del otro bando, creo yo, sin embargo, que debería prevalecer el embargo inscrito. A ver, habría como 3 zonas para debatir. Uno, a nivel del Código Civil, uno se pregunta, ¿qué norma resuelve el problema? Pues el artículo 20-22 del Código Civil. Porque cuando la propiedad no inscrita se enfrenta al embargo inscrito, en realidad hay un enfrentamiento, y en esto, señores, la jurisprudencia es unánime, que cuando hay un tema de embargo inscrito versus propiedad no inscrita, se trata de un conflicto de derechos de diferente naturaleza. Porque el embargo representa un derecho de crédito. El embargo es un instrumento de tutela del derecho de crédito. El embargo y el crédito no son de ninguna manera instituciones divorciadas. El embargo nace y sirve para proteger el derecho de crédito. Y solo como comentario para reforzar lo que estoy señalando, el quinto amicus curiae del pleno casatorio que defendió la primacía de la propiedad no inscrita resaltó esta idea, que se trata de un enfrentamiento de derechos de diferente naturaleza. Entonces, siendo esto así, se aplica la segunda parte del artículo 20-22 del Código Civil. Cuando se enfrentan derechos de diferente naturaleza, se debe aplicar el derecho común. ¿Qué es el derecho común? En mi opinión, es el derecho civil. Es otra forma de entenderlo. Entonces había que aplicar normas de derecho civil para resolver el conflicto. A diferencia de otros dispositivos legales, la segunda parte del 2022 es una norma poco clara y precisa, porque lo que uno esperaría es una solución puntual o concreta, como la primera parte del 2022, que cuando confluyen o se enfrentan derechos reales, prima el registro. Cuando se enfrentan derechos de diferente naturaleza, no hay una respuesta, simplemente se trata de una norma de remisión, te remite a otra parte del 2022, a otra parte del Código Civil. Entonces uno diría, bueno, el 2022 no me soluciona el problema, otra parte del Código Civil seguramente lo solucionará, pero no hay un dispositivo que solucione claramente el conflicto al que nos estamos refiriendo. Sin embargo, amigos, cuando el 2022 en su segunda parte dice, en el conflicto de derechos de diferente naturaleza se aplicará el derecho común, entendiendo este derecho común como el derecho civil, el Código Civil, habría que buscar conflictos de derechos de diferente naturaleza que el Código Civil resuelva de forma puntual, y sí los hay, el 1708 y el 2023 del Código Civil. Allí se enfrentan derechos de distinta naturaleza. En el 1708 se enfrenta un derecho de propiedad no inscrito, por ejemplo, versus un derecho de crédito de un arrendatario. Ahí hay un conflicto de derechos de diferente naturaleza. ¿Quién gana? El que primero inscribe. El 2023 también es un conflicto de derechos de diferente naturaleza. El derecho potestativo que otorga un contrato de opción inscrito versus una propiedad no inscrita. Se puede reconducir a esa norma. ¿Quién gana? La inscripción. Entonces, si hay una tendencia por proinscripción en nuestro Código Civil, ¿por qué abandonarla en este caso? Personalmente, creo que es razonable sostener que como no hay una regulación o una regla precisa para resolver el conflicto del que trata el séptimo pleno casatorio, deberíamos pensar en la posibilidad de que se trate de una laguna y aplicar por analogía
otras normas que regulan conflictos de derechos de diferente naturaleza, como el 1708 y el 2023, que toman partido por la propiedad, por el embargo, por la inscripción. Entonces, siguiendo la línea de esas dos normas, forzosamente tendríamos que concluir que debería ganar el crédito inscrito, el embargo inscrito por llegar primero al registro público. Eso por un lado, ¿no? Un poco a nivel de código civil. Lo que se ha dicho, para cerrar en este punto también, es que la propiedad es erga omnes, mientras que el crédito solamente es inter partes. Entonces, en un tema de oponibilidad de derechos, debería ganar la propiedad, porque es erga omnes, y el crédito no. Bueno, aquí una primera idea. La diferencia entre derechos absolutos y relativos, amigos, se refiere al alcance de la responsabilidad extracontractual. Aquí no estamos hablando de responsabilidad extracontractual. Así que yo no sé hasta qué punto es pertinente traer a colación este debate, la antiquísima diferencia entre derechos absolutos y relativos. Se dice que ciertos derechos son absolutos porque tienen protección erga omnes, protección extracontractual. Sería la propiedad. Mientras que el derecho de crédito es un derecho relativo, una protección meramente interpartes, no le alcanza la tutela extracontractual. El derecho de crédito solo alcanzaría protección bajo las reglas de la responsabilidad contractual, ¿no? El alcance de la responsabilidad civil no está en juego aquí. Esto es un tema de oponibilidad, de conflictos de derechos. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la mayoría de la doctrina, la gran mayoría de la doctrina, tiene claro que los derechos de crédito también se protegen erga omnes. El principal defensor, el juez González, al que hice referencia hace un rato, cuando ha tocado el tema, ha dicho que la tutela aquiliana del crédito, la protección extracontractual del crédito, que el derecho de crédito también puede tener una protección absoluta, es una idea que no tiene acogida en la doctrina y que las ideas de Busnelli, que es un autor italiano que ha defendido mucho esta idea, son equivocadas. Sin embargo, nunca ha citado directamente a Busnelli. Yo los invito a revisar sus trabajos, a ver que analice punto por punto el libro de Busnelli. No hay ese análisis en el Perú. No, mucho habla. Entonces, en realidad, no es solo una situación europea la que menciono. Las cortes y la doctrina colombiana, argentina y chilena, para no hablar de España, de Italia o de Francia, que también reconocen ampliamente la protección extracontractual del derecho de crédito, también reconocen que el crédito tiene una protección erga omnes. En países cercanos como los que he mencionado, también sus cortes y doctrina señalan que el crédito también es erga omnes. Así que ese argumento, tan usado en la jurisprudencia sobre todo, no parece convencer. Otra cosa más que quería señalar, ya saliendo del ámbito estrictamente legal, es que se ha mencionado, se ha traído a colación el artículo 70 de la Constitución, y se dice: la propiedad es inviolable. Bueno, para empezar, todos sabemos aquí que la vida misma tiene límites. La libertad del ser humano tiene límites. ¿Por qué la propiedad, que es un derecho patrimonial, no lo va a tener? ¿Por qué este caso no podría ser como un supuesto de limitación del derecho de propiedad? ¿No? Que se diga, la propiedad es inviolable, digamos, como si fuera más importante que la vida. Nada que ver. Sin embargo, también es inexacta esa invocación o ese argumento. ¿Por qué? Porque el derecho de crédito también está dentro de los alcances del artículo 70 de la Constitución. No lo digo yo, lo tiene claro la doctrina de Derecho Civil Constitucional Europea desde mediados del siglo XX, y nuestro Tribunal Constitucional, en el caso Nesta, el 0008-2003, un proceso de inconstitucionalidad,
donde nuestro Tribunal Constitucional claramente señala que el derecho de propiedad del artículo 70 de la Constitución tiene un sentido y un alcance distinto al derecho de propiedad del Código Civil. Es un error, entonces, señalar que solo el tercerista tiene amparo constitucional, o es el único que alega un derecho constitucional. Nada que ver. El acreedor embargante también está protegido por el artículo 70 de la Constitución. Y este mismo enfoque, amigos, se eleva a propósito del análisis del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también habla de la propiedad. Pero desde el caso Ibcher contra el Estado peruano, la Corte Interamericana del año 2001 ha señalado claramente que la propiedad del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos es distinto a la propiedad en el sentido civil tradicional. También abarca cualquier derecho subjetivo patrimonial, donde sin duda está el derecho de crédito. Entonces es, por decirlo menos, inexacto que se diga que solo el propietario, el tercerista, es el que tiene respaldo constitucional y de tratados internacionales. Es una información, por decirlo menos, inexacta, en mi opinión, bajo cualquier punto de vista. Hace poco, y dos ideas más para ya ir terminando, creo como 5 minutos, en el Facebook salió una sentencia de hace 100 años. ¡Wow! Como si los institutos jurídicos se congelaran en el tiempo, ¿no? En 1907, prácticamente a nivel legal no existía la responsabilidad objetiva, para que nos demos cuenta de qué época estamos hablando. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, las instituciones civiles, en efecto, giraban alrededor del derecho de propiedad. O sea que las dos guerras mundiales, el avance tecnológico no tienen ninguna influencia en la importancia o en la configuración de la relevancia de los derechos subjetivos. A mí me parece que en mi opinión, no es un argumento fuerte. Si hace 100 años nuestros tribunales privilegiaban la propiedad no inscrita frente a las inscripciones registrales, caramba, era una época donde las inscripciones registrales no tienen el rol que tienen hoy día. La realidad socioeconómica de hoy es completamente diferente. Desde la segunda mitad del siglo XX, como dice el profesor Rodolfo Sacco y Vincenzo Rocco, los institutos civiles o los grandes códigos civiles ya no se configuran en función de la propiedad, sino según o en función del contrato. Y el efecto paradigmático del contrato, como sabemos, es el derecho de crédito. Si uno se fija en nuestra realidad económica, amigos, nuestro PBI, por ejemplo, y en la estructura de nuestro PEA, de nuestra población económicamente activa, todo se centra en actividades industriales y de servicios. Las actividades estrictamente sobre la tierra tienen un porcentaje de relevancia claramente menor, a diferencia de lo que sucedía en 1907. La realidad económica del Perú y del mundo es completamente distinta. ¿Cómo me voy a basar en una decisión de una realidad distinta por completo a la actual? Y por último, desgraciadamente en nuestro país estamos en un ámbito donde la delincuencia ha aumentado a niveles insospechados. Yo estoy preparando un trabajo, lo comento ahora, donde he entrevistado a varios jueces comerciales y jueces civiles que, pese a estar en favor de la propiedad
no inscrita, son conscientes de que la tercería, en su enfoque clásico, donde prima la propiedad no inscrita, muchas veces se utiliza mal. Falsifican una fecha cierta y adiós embargo. Hoy mucho se habla del fraude inmobiliario y de la falsificación de las inscripciones, o lograr inscripciones registrales con fraude. Pues amigos, si lograr inscripciones con fraude es algo relativamente fácil, Dios mío, ¿cuánto más fácil va a ser falsificar una firma legalizada? Ponerle fecha pasada. Y no se diga como argumento que, no, bueno, a buena hora hace poco se ha modificado la ley del notariado y los notarios solo pueden actuar sobre bienes de su circunscripción. Pero es ponerle fecha pasada, pues. Hay malos notarios. Y hay mucha delincuencia. Entonces, insisto, si se dice, porque eso es materia de otro debate, sobre el 2014 del Código Civil, si se insiste en que hay defraudación, fraude inmobiliario, caramba, bajo esa lógica debería ganar entonces el embargo inscrito, porque es demasiado peligroso permitir que un documento simple se tumbe una inscripción registrada. Bueno, más o menos por ahí va mi opinión. Gracias por escucharme, gracias. Hay diversos puntos de vista para adoptar en este tema en conflicto. Y lo primero que quiero destacar, tal como lo hizo el profesor Forni Namanco, es algo que siempre comento en eventos cuando trato de este tema, o con lo que siempre concluyo cuando termino de escribir sobre este tema. Qué bueno que la Corte Suprema por fin haya convocado a un pleno casatorio y de una vez por todas, indistintamente de la posición que se adopte, obtengamos una solución y se genere y acabemos con toda la incertidumbre jurídica que ha existido a lo largo de tantos años, de tantos fallos diversos, donde magistrados de la Corte Suprema en el año 2006 tenían una posición y en el año 2010 firmaban resoluciones con una posición totalmente distinta. Con el Pleno favoreciendo a la propiedad no inscrita o favoreciendo al embargo inscrito, finalmente vamos a tener predictibilidad. Y la predictibilidad es necesaria, porque supone el respeto al criterio que asume el órgano jurisdiccional. Porque supone, además, acabar con la incertidumbre y con la corrupción, porque un fallo incongruente genera corrupción. Lo primero que tenemos que saludar entonces es que por fin sobre este tema, por fin podamos tener un fallo que a algunos nos gustará, a otros no nos gustará, pero que finalmente debe ser uniforme y debe ser cumplido. Y la referencia, voy a tratar de dar algunas ideas. Acabo de escribir un artículo hace poco para la Z Civil. El artículo lo titulo Séptimo Pleno Casatorio, un análisis diferente. Yo coincido con el profesor Forni Namanco en el sentido de que el embargo no es ajeno al derecho de crédito. Representa el derecho a cobro que tiene ese acreedor. Lo materializa para que en la realidad él pueda hacerse de un pago. Eso no lo discuto, pero cabe agregar algo que es muy importante. El embargo, cercano al derecho de crédito que termina materializando, finalmente es un instrumento del proceso. Está regulado en el proceso. Tiene una regulación de poco más de 60 artículos en el Código Procesal Civil.
tiene una finalidad. Como medida cautelar, que es, busca asegurar el cumplimiento de una sentencia. Y en el caso puntual, cuando se concede y ejecuta un embargo como medida cautelar, de acuerdo al ordenamiento procesal civil, este, lo dice literalmente el Código Procesal Civil cuando regula el embargo, debe afectar los bienes del obligado. Debe recaer sobre los bienes del deudor. El propio Código Procesal Civil, copiando una ley que data de 1856, llamada Ley de Enjuiciamiento Civil, que pese a que tiene 100 años, todavía sigue vigente en España con otra denominación, pero bueno, no, tiene 150 años, ¿no? Pero sigue vigente, pues. Vigente. Y recoge un proceso que es harto conocido por todos: la denominada tercería excluyente de propiedad. Habrá tenido otras denominaciones allá por 1856, pero hoy, indistintamente del nombre, tutela una situación concreta y especial. ¿Qué pasa cuando el embargo como medida cautelar, que naturalmente tutela un crédito, recae sobre un bien que no es del obligado? Bueno, cuando recae sobre un bien que no es del obligado, el tercero, propietario afectado, acude al órgano jurisdiccional, presenta una demanda de tercería excluyente de propiedad. Y si consigue acreditar que su derecho de propiedad fue adquirido con fecha cierta anterior a la ejecución del embargo, le hace a su inscripción, en el caso objeto de litis, pues la solución es que se cancela el embargo. Y esto no solo lo dice el 533 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, y lo comenta la profesora Eugenia Ariano, tiene un desliz en cuanto a su regulación, pero un desliz que a mí me hace feliz. Me encanta el desliz del Código Procesal Civil. La doctora Ariano, con razón desde el punto de vista del proceso, se queja, y ustedes han escuchado cómo seguramente alguna vez, de que el artículo 624, de que el artículo 100 aborden el mismo problema puntual que el 533. Y el artículo 100 dice: puede intervenir en un proceso quien pretende que se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad. Intervención excluyente de propiedad, le llama el Código Procesal Civil. Y reniega de que hay otro artículo como el 624 que diga lo siguiente: cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado con la medida cautelar pertenece a persona distinta del demandado deudor, el juez ordenará su desafectación. Y la doctora se jala los pelos y dice: ¿por qué se regula la misma situación en 3 artículos? Procedimentalmente es incorrecto, pero yo soy feliz. Porque el legislador lo que está queriendo decir es: en ningún caso, bajo ningún motivo, vas a embargar bienes ajenos al deudor. Ahí está. Y además, no son las únicas normas procedimentales que dicen eso. ¿Qué pasa cuando SUNAT hace un embargo y se le ocurre embargar bienes ajenos del deudor? El texto único del Código Tributario, en su artículo 120, regula la tercería excluyente de propiedad. ¿Sí? Tal cual. La intervención excluyente de propiedad deberá tramitarse de acuerdo a la siguiente regla: solo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta. La misma regulación que ostenta en el Código Procesal Civil. Otro artículo, a mí que no me gusta esta materia, el penal.
El Código Procesal Penal dice, porque también hay pues medidas de embargo en el proceso penal que eventualmente también pueden recaer sobre bienes ajenos al obligado. La desafectación se tramitará, y por si acaso es el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? La desafectación se tramitará ante el juez de la investigación preparatoria. Procede siempre que se acredite fehacientemente que el bien o el derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado. Otra tercería excluyente de propiedad, y sigo. Pero me quedo aquí para concluir con algo, porque empecé hablando desde un punto de vista distinto, no bajo el clásico 2022 y lo que dice, no bajo el clásico artículo 70 de la Constitución y sus argumentos. Yo tengo una primera gran conclusión que ofrecer en esta primera parte de mi argumentación. No existe una norma legal, no existe una norma legal que resuelva el conflicto del que estamos tratando a favor del embargo. Ni siquiera el segundo párrafo del 2022. En mi opinión, es cierto, el derecho común no ostenta una definición en el propio código. La doctrina tiene puntos de vista o pareceres distintos sobre qué se entiende por derecho común. Todo el derecho civil, parte del derecho civil, el derecho civil menos las normas del registro. Pero indistintamente de la lectura que se tenga sobre qué es el derecho común a los efectos de resolver los conflictos de naturaleza diferente, a mí me queda claro que en ningún caso la solución que ofrece el 2022 y que como norma resuelve este conflicto favorece al embargo por haberse inscrito primero. Porque si ello fuera así, si esa fuera la lectura, no hubiera sido necesario un segundo párrafo. Hubiera bastado con el primero y con una adecuada y correcta regulación. Si usted lee la exposición de motivos del Código Civil, lo invito a leerla, está en internet, en Google, ¿no? Léala. El ejemplo que se coloca en la exposición de motivos del Código Civil para el segundo párrafo es este conflicto que estamos discutiendo. Y en la exposición de motivos la solución es: prevalece el derecho de propiedad inscrito. Yo tengo que discrepar, además del profesor Ninamanco, en una idea que probablemente estemos viendo desde aristas diferentes. El profesor Ninamanco ha escrito recientemente un artículo, como lo señala, para Gaceta Civil, que titula La supremacía constitucional del crédito inscrito sobre la propiedad inscrita. Ha dado hace un momento sus argumentos. Llamó mi atención particularmente una afirmación casi al cerrar su artículo, y es una afirmación con la que lamentablemente no concuerdo por las razones que en este momento les voy a comentar. Afirma el profesor Ninamanco que desde una perspectiva un tanto más general es correcto afirmar que el crédito ostenta la supremacía dentro del conjunto de derechos patrimoniales protegidos por el artículo 21 de la Convención y el artículo 70 de la Constitución. El profesor Ninamanco entonces nos está diciendo que el crédito constitucionalmente es más que la propiedad. Líneas abajo agrega, como lo ha afirmado, de que hoy por hoy al mercado le interesa más el tema de los contratos y del crédito, porque la propiedad como tierra en sí misma, bueno, ha quedado un poco relegada. La verdad es que esa idea traspolada a este proyecto que tenemos haría que mañana cancelemos el grupo de estudios de derecho inmobiliario, porque caray, tendríamos que dedicarnos pues a otra materia, ¿no? Dios mío, yo no creo, no quiero entrar, quiero dejarles una reflexión. No quiero entrar a discutir sobre la primacía constitucional o no del crédito frente a la propiedad. Creo que con las normas
3 o 4 que he mencionado, suficientemente normas, suficientemente ya sabemos qué derecho debe prevalecer, creo. Pero la propiedad no ha dejado de ser importante, ¿ah? La propiedad hace un mes acaba de merecer, aunque bajo el nombre de régimen de promoción de arrendamiento para viviendas, especial atención. Porque el fondo de la norma es que el Estado busca reactivar el sector construcción, el sector inmobiliario. Desde hace 2 o 3 años el Estado viene emitiendo paquetes económicos reactivadores de la economía, no en el sector contratos, en el sector inmobiliario. La defensa extrajudicial de la posesión, modificaciones en las normas de desalojo, incluso la ley 3313, sobre la que voy a comprometer al profesor Linamanco también para debatir, ya que hizo referencia el 2014 en un próximo evento, también se preocupa por el tema inmobiliario. Entonces, la propiedad sigue siendo importante, ¿no? Es parte de nuestro sistema económico, de mercado. Hace 5 años, la clase media que está sentada frente a mí, porque nosotros somos clase media, me incluyo, somos clase media, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Somos clase media, no tenemos otro sitio. La clase media hace 5 años era el 20% de la población, hoy es el 65 a 70% de la población, y esa clase media fue la que generó el boom inmobiliario, que ahora sí pues entró en recesión porque nosotros somos un país del tercer mundo y dependemos del precio de los minerales. Sí pues, pero generó un boom inmobiliario. Y jóvenes, como yo todavía, y como algunos de ustedes, aprovecharon el boom y han comprado, pues. Han comprado bienes, registrados o no registrados, han comprado. Yo soy un ejemplo. Hace poco, hace un año, le compré un departamento a un señor en una edificación que estaba inscrita solo como terreno. Solo el terreno estaba inscrito. Pero yo fui a ver al señor, me dijo, no lo puedo inscribir. Esta zona tengo problemas administrativos, tengo problemas en registro, pero es mi propiedad, señor, un tipazo. He construido mi primer pisito, mi segundo pisito, mi tercer pisito. Señor, yo no puedo vender por el registro. Tranquilo, te creo. Te voy a comprar el segundo piso, vamos a comprarlo con una escritura pública. Voy a alquilarlo, lo alquilé. Imagínese, póngase a pensar por qué esos son los casos, son los casos sobre los que finalmente el Pleno va a terminar aplicando. Imagínese que